en Ezequiel 47, para la honra y la gloria del Señor. Cuando lo tenga me contesta con un amén. Amén. Vamos a leer las Sagradas Escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque de fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino del que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en sus manos, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Amén. Vamos a venir en palabras de oración. Señor, estamos aquí, Señor, reunidos en su templo, Señor, para honrar y glorificar su santo y bendito nombre, Señor. Que sea usted usando mis labios, Señor, y que sea usted poniendo, Señor, la palabra en mi boca, Señor. Que sea usted bendiciendo a su pueblo que estamos hoy reunidos, Señor. Hemos venido, Señor, para glorificar y honrar su bendito nombre, Señor. Y nosotros estamos aquí, Señor, porque venimos sedientos de esa palabra, Señor. Venimos sedientos de esa agua de vida que usted nos puede dar, Señor. De esa agua viva que es usted, Señor. Por eso nosotros, Señor, estamos aquí, Señor. Que sea usted poniendo su palabra, Señor. Y que no sea hablando yo palabra de hombre, Señor. Señor, que sea usted, Señor, hablando a su pueblo a través de mí, Señor. Porque yo solo soy un vaso, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que hacemos, Señor. Gracias. Amén y amén. Aquí, como podemos ver nosotros, el profeta Ezequiel estaba a la entrada de la casa del Señor. Y dice que el varón, que era un ángel, lo llevó hacia la puerta de la casa, donde salía un río hacia el oriente. Y en su mano llevaba un cordel que era para medir, donde hizo pasar las aguas hasta los tobillos. Aquí nosotros podemos ver cómo pasaba el río de Dios delante de la casa de Él. Y hoy en día nosotros tenemos que estar pidiendo que ese río, nosotros nos tenemos que meter a ese río de la presencia de Él. Porque hoy en día hay muchos que solo quieren estar en el altar, pero no les gusta afuera predicar. Y hay muchos también que no tienen la presencia del Señor. Hay muchos que no se han metido al río todavía. Y hay otros también que tienen agua hasta las rodillas. Pero nosotros le tenemos que pedir al Señor que sea poniendo Él la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque nosotros, apartados de Dios, nosotros somos nada. Porque dice su palabra que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Mas cuando nosotros venimos a nuestro Señor, Él nos cambia y nos purifica y limpia nuestros pecados. Y nosotros venimos ante Él y Él nos da la salvación. Y nosotros ocupamos esa presencia porque hoy en día todo el mundo predica. Hoy en día cualquier persona se para aquí a predicar. Si aún hasta los brujos tienen su Biblia. Y la cosa es que nosotros, si nosotros no tenemos la presencia de Dios o tenemos el amor que Él nos ha dado, ¿cómo vamos a poder nosotros predicarle a las almas que están perdidas? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros damos afuera? ¿Con qué presencia vamos a ir nosotros a consolar a aquellas almas que están perdidas en el mundo? Aquellas almas que solo encuentran un alivio en las drogas, en el alcohol, mas ese alivio es pasajero. Porque nosotros cuando venimos al Señor, Él nos transforma y nos cambia. Él nos da una presencia, Él nos da una paz que el mundo no la puede dar. Él nos da esa salvación que nosotros al morir sabemos que hay otra vida.
Y si nosotros tenemos nuestras vidas arregladas con Él, nosotros vamos a ir al reino de Dios. Porque también dice que muchos harán milagros y le diremos que en su nombre hicimos milagros. Y hablamos en lengua, sanamos, liberamos a los endemoniados. Pero ¿cómo si aún hay falsos profetas? Hay falsos vasos que usa el Señor. Pero aún hay gente que viene a Dios por los milagros. Hay gente que al ver esos milagros ellos vienen al Señor y aceptan su nombre. Y por eso ellos son puentes nomás que el Señor usa. Pero la cosa es, ¿qué tal si nosotros somos solo puentes nomás? Pero nosotros no nos vamos a salvar. ¿Qué va a ser de nosotros también al fin del día? ¿Qué va a ser de nosotros cuando Cristo venga? ¿Estamos nosotros preparados con Dios para su venida? ¿Estamos nosotros preparados? ¿Estamos dándole el ejemplo a esas almas que no tienen a Dios? Porque ¿cómo podemos ir nosotros a predicarle a esas vidas que no tienen a Dios? Que están en un abismo de desesperación, que están al borde de la muerte y de quitarse la vida. Si nosotros no tenemos esa vida que el Señor nos da, si en nosotros no brilla una luz a ese que está en las oscuridades. ¿Cómo podemos ir nosotros si nosotros no tenemos un buen testimonio ante ellos? Si nosotros no tenemos esa presencia. Porque cualquiera de nosotros puede salir afuera y hablarle a una vida, pero si la presencia de Dios no la toca, no va a cambiar esa persona. Por más que nosotros queramos, no podemos cambiar esa persona. Más la presencia de Dios, si Dios va al frente de nosotros, Él es el quien va a hacer la obra. Él es quien va a sanar a los enfermos. Él es quien va a libertar a los endemoniados. Él es quien va a romper las cadenas. Él va a abrir puertas delante de nosotros. Vamos a cruzar el mar y no nos vamos a ahogar. Vamos a pasar el fuego y no nos vamos a quemar. Pero nosotros tenemos que tener fe en Dios. Tenemos que tener esa presencia de Él. Tenemos que nadar en su río. Porque hay muchos que dicen ser cristianos pero no han entrado al río. Apenas meten el pie y les pasa una piedra, les pasa una crítica. Y ya estuvo ya y se salieron de vuelta. Y hay otros que están como el garrobo en el palo, que no se meten al agua. Y por eso nosotros nos tenemos que meter en el agua. Le tenemos que pedir al Señor que sea Él llenando nuestras vidas. Que sea Él llenándonos de su presencia para que nosotros podamos alcanzar a las vidas a través del mensaje de salvación, para que la gente sea salvo a través de Dios primeramente, porque nosotros somos vasos e instrumentos. Pero no solo tenemos que ser instrumentos y dejarnos usar por Dios, sino que tenemos que tener nuestras vidas arregladas con Dios, porque el día de mañana nosotros no lo sabemos. ¿Qué tal si hoy en día al salir de esas puertas nos pasa un accidente? Nosotros no sabemos. Y andaban peleados, nosotros no sabemos. Antes de venir aquí podemos estar en un pleito y nosotros no sabemos que al salir de la casa puede pasar un loco ahí y nos mata. Pero nosotros tenemos que tener nuestra vida arreglada con Dios, y así nosotros podemos volar con Él. Y dice que había otro que pasó y midió 1000 codos más y le llegaba el agua hasta las rodillas. Por eso nosotros hay muchos débiles en la fe. Hay hermanos nuevos que vienen y miran el testimonio de nosotros y hablan como que afuera ellos dan un mal testimonio y dicen que son cristianos, porque la gente no habla de uno, sino que lo primero que dicen que son cristianos. Y entonces nosotros podemos ser puente para que la gente se salve, pero podemos ser puente para que la gente se pierda también. Nosotros decidimos el rumbo que tomamos, porque solo hay dos vidas, el infierno y el cielo. Y nosotros decidimos si llevamos a la gente al cielo o al infierno, porque de toda cosa el Señor nos va a reprender en el día del juicio. Él nos va a decir: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, si nosotros no estuvimos nuestras vidas arregladas con Dios, y nosotros no le llevamos estos mensajes a la gente. ¿Y cómo es que nosotros podemos entrar a ese río? Nosotros nos tenemos que meter más con Dios, nos tenemos que meter en la oración,
porque en la oración está el poder. Al leer estas escrituras, los ojos de nosotros fueron abiertos, así como los de muchos que estamos aquí. Y por eso nosotros tenemos que llevar este mensaje de buenas nuevas a los que están afuera, a los que están perdidos. Y así nosotros no solo nos vamos a salvar nosotros, sino que dando un buen testimonio ante la gente de afuera. Ellos miran, uno no tiene que abrir la boca si tenemos un buen testimonio. La gente, ellos reconocen que uno es cristiano y le preguntan qué iglesia va. Y ellos miran el testimonio, cómo uno se habla, cómo uno se trata. Porque aún a Pedro le dijeron, aún tú hablas como ellos, les dijo. Y Pedro negó 3 veces al Señor. Pero ¿saben qué es lo que tuvo Pedro? Que él vino nuevamente ante el Señor y le pidió perdón por eso que hizo. Y así el Señor lo restauró 3 veces. Y entonces nosotros tenemos que ser amadores de Él. Nosotros tenemos que cumplir la palabra aquí como está. Nosotros no somos perfectos, pero el Señor nos lleva a la perfección. Nosotros decidimos qué hacer, si pecar y estar aquí y estar viviendo una doble vida. Pero nosotros también decidimos si nos metemos con todo ese río de Dios donde nosotros recibimos esa presencia. Porque hay muchos que tienen un pie en el río y otros lo tienen afuera. Pero eso no es así. Uno decide si de meterse al río o si salirse. Porque no hay ningún intermedio, no hay ningún lugar donde uno se va a ir a purificar, como dicen muchos. Por eso nosotros hacemos nuestra decisión hoy en vida. Porque ahorita hay muchos en el Seol, hay muchos en el infierno esperando su condena en el día del juicio, donde los muertos se levantarán. Y después nosotros, los que hemos quedado vivos, si nosotros tenemos un testimonio irreprochable, si nosotros hemos vivido una vida agradable ante el Señor, nosotros vamos a volar. Porque hay muchos que tienen un talento que Dios les ha dado una voz para cantarle, les ha dado 2 ojos, 2 oídos. Pero nosotros nos ha dado talentos el Señor para que nosotros lo alabemos a Él. Y hay muchos que han enterrado esos talentos. Y la cosa es que cuando nosotros enterramos los talentos, el Señor nos va a pedir cuentas por esos talentos. Porque, por ejemplo, en la parábola de los talentos, a uno le dio 2, a otro 5, a otro 1. Pero fue dependiendo de la capacidad que ellos tenían. Así el Señor ha depositado talentos en nosotros. Algunos tienen el don de evangelismo, otros de predicador, de maestros. Pero nosotros decidimos si al desarrollarlos, porque nosotros tenemos que meternos en oración también. Porque nosotros apartados del Señor no podemos hacer nada. Porque Él es el que decide todos los días de darnos ese aliento de vida. Porque qué tal si hoy al irnos a la cama y nosotros no estamos bien con Dios y Él nos quita la respiración. ¿A dónde será que iremos a pasar la eternidad el día de mañana? Porque el mañana no tiene que existir para nosotros, dice su palabra. Nosotros no tenemos que tener el mañana. Porque hay muchos mañana me toca trabajar. Pero nosotros no sabemos si vamos a despertar el día de mañana. Nosotros no sabemos si mañana vamos a estar aquí. Pero todo está en la voluntad del Señor. Nosotros podemos hacer planes que vamos a ir a tal ciudad y que vamos a hacer esto y lo otro, pero el Señor es el que decide si vamos a despertar el día de mañana. ¿Qué será que el día de mañana nosotros abramos los ojos y no estemos aquí en la tierra? ¿En dónde será que estaremos nosotros? ¿Estaremos en el seno de Abraham? ¿O estaremos en una llama de fuego? Donde aún el rico le pedía a Lázaro que mojara la punta de su dedo para que le llevara agua. Pero no pudo, y vio al padre Abraham y le decía que mandara a alguien. Y les dijo que tienen a Moisés y a los profetas. Y como quien ha visto grandes milagros, que se levanta gente de la muerte, que el Señor sana locos, que el Señor levanta paralíticos, que el Señor hace brazos crecer igual. Pero nosotros no queremos venir al Señor,
Nosotros estamos endureciendo nuestro corazón y aún así, viendo los milagros, viendo las liberaciones, no queremos venir al Señor. Nosotros no nos queremos meter a ese río. Hay muchas veces que con una rama que pase ahí, ya están llorando ya y nunca se vuelven a asomar al río de Dios. Hay muchas veces que con una crítica, con una mala mirada, ya se fue y no volvió. Pero eso es porque ellos no han recibido al Señor como es. Ellos han recibido un evangelio de apariencia nomás. Porque ellos le contaron que el Señor, ¿verdad?, les iba a dar esto, le iba a dar lo otro, pero no es así. No es solo por lo material. Dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque hoy hay muchos que piden: Señor, dame una casa, dame un carro. Pero ¿cómo está nuestra vida espiritual? Hay veces que eso es lo que nos gusta a nosotros, que el Señor te va a dar más, que el Señor te va a bendecir. Pero cuando el Señor nos habla que nosotros arreglemos nuestra vida con Dios, no nos gusta. Cuando el Señor nos dice: eso que estás haciendo no es correcto ante mí. Cuando el Señor nos dice: arrepiéntete y conviértete de tus pecados. Porque hay muchos que están arrepentidos, pero no hay convertimiento en nosotros. No hay nada que se mire en nosotros que dice: soy cristiano. Estamos haciendo obras de impíos nosotros, y siendo cristianos nosotros, supuestamente. Y más la gente, ellos miren el testimonio de nosotros, y por eso muchos blasfeman del evangelio. Muchos hablan mal del evangelio, pero es por la culpa de nuestro testimonio. Es por la culpa de todo eso, que nosotros decimos que nosotros nadamos en el río y quizás ni nos hemos acercado todavía. Y después midió otros 1000 y me hizo pasar por la agua hasta los lomos. Y entonces muchos tenemos esta presencia de Dios, pero nosotros no la usamos como es. Muchos la usan a su conveniencia y transforman aquí la palabra, le quitan y le ponen, pero no es así. Porque la palabra de Dios la dejó escrita y sabe cómo es. La palabra la dejó escrita aquí porque es como un manual de la vida. No muchos tienen el manual de la vida, que es esta palabra del Señor. A muchos les gusta que le hablen de cuentos de niños, pero no es así. El evangelio les dice que va a ser color de rosa, pero no es así. Van a haber espinas y van a haber de todo tropiezo, pero si nosotros decimos afirmarnos en el evangelio y poner nuestras vidas a todo en el evangelio, el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar a cruzar esos ríos. Cuando vengan las pruebas, cuando vengan esas tempestades, el Señor va a estar con nosotros. Pero nosotros decidimos. Ahorita que estamos en vida todavía hay esperanza. Y nosotros somos los que tenemos la decisión. Nadie más va a tomar la decisión de nosotros porque es nuestra vida. Muchos dicen: déjame vivir mi vida, dicen. Pero ellos no deciden. Ellos se quedan afuera en el mundo, les gustan los placeres de la vida. Y por eso es que muchos no vienen también. Que les gusta lo material, les gusta estar afuera viviendo como ellos quieren. Mas algún día, cuando venga el Señor o que la muerte venga, el Señor les va a pedir cuenta. Y ahí es cuando ellos van a llorar y se van a lamentar. Se van a lamentar de que escucharon la palabra, mas nunca la quisieron recibir. Mas van a haber otros que estuvieron en la iglesia y aún así no se convirtieron de sus pecados. Estando en la iglesia practicaban pecados de muerte y vivían una vida doble. Eran de doble ánimo. Hoy decían sí, mañana no. Una semana estaban en la iglesia y la otra no. Y así hay muchos hoy en día. Pero es porque no les gusta la palabra. Se van de la iglesia. Pero nosotros, si nosotros estamos bien convertidos, si nosotros venimos ante el Señor como es, Él nos va a ayudar. En las pruebas, en las tempestades van a haber momentos de debilidad. Van a haber momentos que la corriente está fuerte. Van a venir corrientes del mundo que nos va a querer arrastrar. Ahí es cuando nosotros nos tenemos que cimentar en la fe. Nosotros tenemos que pararnos sobre esa roca que es Cristo Jesús. Sobre esa roca que nos ha dado la salvación, que entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y nosotros decidimos si nosotros tomamos ese camino.
Es un camino angosto, lleno de pruebas, lleno de espinas, lleno de cardos, mas nosotros decidimos si lo tomamos o si tomamos un camino espacioso con rosas ahorita, mas al final es un camino de muerte. Porque los caminos que el hombre le gusta son los rectos, mas su final es un fin de muerte. Y nosotros decidimos si ahorita nosotros peleamos esta batalla y al final recibimos la recompensa y el galardón que Él nos tiene, donde son calles de oro y mar de cristal, donde nosotros vamos a estar al lado del Cordero de Dios, adorándole día y noche y diciéndole: digno eres de toda gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Y nosotros decidimos, porque en Juan 7, versículo 38 dice que el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva son los que nosotros tenemos que anhelar. Esos ríos son los que nosotros tenemos que pedir de día en día. Ese río es el que tenemos que tener nosotros como cristianos. Porque esos ríos son los que corren para arriba. Esos ríos son los que nosotros tenemos que anhelar. Esos ríos de la presencia de Dios, donde el enfermo es sano, donde el endemoniado recibe liberación. Mas nosotros, viendo los milagros, estando en el evangelio, aún así endurecemos nuestro corazón a Dios. Aleluya. Y más nosotros con todo esto, con pruebas, van a venir pruebas. Pero nosotros, si nosotros tenemos puesta la mirada en Dios, nada nos va a hacer daño a nosotros. Porque van a venir pruebas, van a venir luchas. Pero si estamos nosotros agarrados del Jesús, si estamos agarrados del bendito, nosotros nada de eso nos va a hacer daño. Porque Él va enfrente de nosotros como poderoso gigante. Él va peleando nuestras batallas. Pero si nosotros estamos de rodillas ante Dios, porque así tiene el cristiano que pelear sus batallas de rodillas ante el altar, derramar sus lágrimas y venir y poner sus cargas ante Dios. No que porque el hermano ya estuvo hablando de él, ya iba ya con 2 palabras, con 3 palabras más. Y el amigo que viene mira eso. Y son cristianos, dicen. Ellos no dicen: ay, es fulano de tal. Y es cristiano, dicen ellos. Y ese es el testimonio que nosotros tenemos allá afuera. Ese es el testimonio que por eso muchas almas se pierden. Y por eso muchas almas no vienen ante Él. Por ejemplo, en 1 Reyes 22:27 dice: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Fueron las palabras que le dio el rey Acab al profeta Micaías cuando le dijo que iba a morir en la guerra. Pero esa es la palabra que no nos gusta a nosotros, la que viene como espada de doble filo. Esa palabra es la que nosotros no queremos. Pero sí nos gusta que nos diga que viene bendición, que viene carro, que viene casa. Pero no nos gusta cuando nos hablan de derrotas. Pero cuando el Señor va con nosotros, las derrotas se hacen en victoria. La prueba se hace en luz. Las espinas se hacen en rosas. Y por eso nosotros tenemos que tener nuestra fe, nuestra convicción en el Señor. Porque Él nos va a ayudar a sobrevenir toda prueba que venga ante nosotros, toda corriente del río que venga contra nosotros. El Señor va a estar ahí con nosotros. Pero nosotros tenemos que decidir si nos agarramos de Jesús y no nos dejamos ir, o si nos dejamos ir por las corrientes de este mundo. Porque nosotros decidimos. Porque a muchos les gusta, ¿verdad? Todo eso. Y es bueno, pero la cosa es que también ocupamos una reprensión de vez en cuando. Ocupamos una exhortación de vez en cuando. Endereza tus caminos, nos dice el Señor. Pero eso no nos gusta. Eso es lo que pasa hoy en día, que nos gusta que nos hable la material y que vamos a tener todo eso, vamos a tener riquezas aquí. Pero ¿de qué sirve que tengamos riqueza, carro, casa y todo eso aquí si nuestra vida está mal con Dios? ¿De qué nos sirve si nuestra eternidad la vamos a pasar en tormento y en aflicción?
¿De qué sirve si vamos a ir a donde está el fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere? Más al cambio, si nosotros estamos aquí, estamos peleando una batalla que es de continuo, pero no es contra el hermano, no es contra el vecino, sino que es contra potestades que andan en el aire, sino que es contra principados de demonios. Y nosotros, como no nos vemos, ya el demonio, ¿verdad? Si uno anda medio descuidado, le dice algo al hermano y ya estuvo, ya no se volvió a asomar. Pero es porque no estaba cimentado en la fe. Y es porque no se ha metido al río de Dios todavía. Pero nosotros por eso tenemos que estar cimentados en el Señor. En Proverbios 3:7 dice: no seáis sabios en su propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Mas nosotros, si le tenemos ese temor a Jehová, el Señor nos va a ayudar. Porque nosotros, apartados de Él, no podemos caminar en este camino de pruebas. Porque qué tal si nosotros queremos caminar este camino a nuestra manera, todo bandeado va a ir y nunca vamos a llegar al cielo. ¿Qué tal si nosotros aquí teniendo el mapa, teniendo las instrucciones cómo llegar al cielo y no las seguimos aquí como están? Nosotros lo hacemos a nuestra conveniencia, a nuestra manera. Por eso el Señor ya dejó aquí su palabra escrita. Porque el que dice ser sabio en su propia opinión no va a llegar a ningún lado. Dice: alábate el extraño y no tu propia boca. Porque qué tal si nosotros apenas con unos 3 salmos que nos sepamos ya andan estirando el pecho, pero la vida no la tienen bien ante el Señor, andan como pavos reales y no estamos bien con el Señor. Y decimos que tenemos el cielo ganado, pero lo que tienen es el infierno. Pero es porque no tenemos nuestra vida como es. Nosotros nos podemos aprender la Biblia de pasto a pasto, pero si nosotros no estamos bien con el Señor, si nosotros no la practicamos, no la vivimos, no vamos a llegar a ningún lado. Nosotros nos podemos arrodillar ante este altar a pedir y a pedir, pero ¿qué tal si el Señor sabe que eso no va a ser bueno para nosotros? Porque el Señor sabe cómo es el futuro. Él sabe qué es lo que vamos a hablar mañana. Por eso el Señor sabe si al darle eso que quizás nosotros estamos pidiendo, nos apartamos de sus caminos. Y por eso el Señor no nos da. Y hay otras cosas. Lo que nosotros tenemos que estar pidiendo es la unción de Él, es la presencia de Él. Porque si no, nosotros solo hablamos aquí por hablar y no se escucha bonito. Solo hablamos aquí y se escucha como que si el maestro allá en la aula, hasta se duerme uno. Pero nosotros por eso le tenemos que pedir la presencia del Señor. Nosotros tenemos que pedir que sea Él poniendo las palabras en nuestra boca. Porque nosotros, si venimos a hablar aquí, cualquiera que ha estudiado bien, se escucha bonito y hasta quedan todos con la boca abierta. Pero nosotros tenemos que ver en la espiritualidad en dónde estamos en el río de Dios. Porque nosotros podemos ver aquel que hasta se está ahogando en el río de Dios y nosotros no nos hemos metido todavía. Y nosotros no estamos ni cerca todavía. Y se quedan hasta con la boca abierta, asombrados ahí, aplaudiendo y todo. Pero nosotros no le pedimos al Señor esa presencia. Nosotros no le pedimos ante el Señor, en vez de estarle pidiendo casas y carros, ¿por qué no le pedimos la presencia de Dios? ¿Por qué no le pedimos la salvación? Que por eso es todos los que estamos aquí. Estamos peleando una batalla, pero nosotros solos no la podemos pelear si el Señor no va al frente de nosotros. Mas cuando el Señor está con nosotros, las batallas se hacen en victoria. Y todo eso es lo que vamos a recibir nosotros. Tenemos una recompensa en el cielo. Tenemos una corona. Pero si nosotros peleamos la batalla como es, si nosotros peleamos esas batallas de rodillas ante el Señor, si nosotros seguimos estas instrucciones que nos va a llevar al cielo. Porque aquí nosotros podemos ver que el rey Acab le dijo al profeta Micaías que iba a volver en paz. Y él iba bien disfrazado ahí como un soldado. Y que el rey era Josafat. Pero más no sabía que el Señor era el que ya tenía ese día marcado para ser el día de su muerte. Y entonces un soldado en la guerra tiró una flecha arriba al cielo y cabalito cayó ahí en la hendidura de la armadura y ahí murió.
Y por eso nosotros tenemos que tener nuestra vida bien ante el Señor. Nosotros tenemos que estar de rodillas ante Él, pidiéndole misericordia por lo que hablamos, por lo que vemos. Porque con ver y oír, hablar, pecamos nosotros todos los días. Solo con salir de la puerta, al ver cualquier cosa, pecamos nosotros porque somos humanos. Pero el Señor es el que tiene misericordia a nosotros. Pero ya si nosotros pecamos deliberadamente, solo nos espera una expectación de fuego y de juicio. Porque hay pecados, ¿verdad?, que eso no se puede prevenir, ¿verdad? Pero no, de eso nosotros tenemos que estar bien con Dios. Nosotros tenemos que estar pidiéndole al Señor que nos purifique nuestros ojos, nuestros labios, que vamos a hablar. Porque hay veces que hablamos hasta más de la cuenta. Pero el Señor solo nos dio una boca. Por eso nosotros la tenemos que cerrar. Hay veces que a uno lo tratan como a saber el qué, pero uno tiene que callar mejor. Hay veces que en vez de hablar uno tiene que callar. Por eso nos dio 2 oídos el Señor, 2 orejas y una sola boca. Hay veces que nosotros tenemos que quedarnos callados, no sea lo que nos están diciendo. Y hay veces que es verdad y uno se tiene que quedar callado también. No es el que, y ya cuando uno, ¿verdad?, ha hecho algo, uno entiende y uno se tiene que quedar callado, no andar ahí justificándose con nada. Sino que uno tiene que estar ahí ante el Señor justificable, uno tiene que estar ahí irreprensible y tener un testimonio bueno ante la gente. Nosotros tenemos que estar bien ante el Señor si nosotros queremos volar. Porque qué tal si aquí nosotros estamos cantando que nos queremos ir con Él, pero no estamos bien con el Señor. Si nosotros tenemos un mal testimonio allá afuera, ¿y cómo puede ser eso? Nosotros tenemos que estar bien ante el Señor. Por eso le tenemos que pedir al Señor día con día que sea Él ayudándonos. Porque en este camino van a haber pruebas, van a haber luchas. Pero al final del camino nosotros vamos a tener bendición si nosotros seguimos este camino como es. Van a haber pruebas y tempestades. Pero si nosotros estamos fundados en la roca que es Cristo Jesús, pueden venir tornados, pueden venir huracanes, pero nosotros estamos en la roca que es Cristo Jesús. En ese Cordero que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y por eso nosotros le damos gracias al Señor por ese sacrificio que Él hizo. Pero nosotros tenemos que tener una vida bien ante el Señor. Porque nosotros podemos hablar aquí, ¿verdad?, y la gente se queda hasta asombrada, pero no es por eso. Nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude día con día. Porque nosotros nunca sabemos. Día con día esos grandes predicadores algún día pueden caer. Pero es porque no estaban cimentados en la roca. Es porque ellos hablaban para afuera, pero su vida la tenían mal con el Señor. Porque todos, nadie es perfecto. Aún yo, nadie es perfecto de los que estamos aquí. Todos tenemos alguna falla, pero le tenemos que pedir al Señor que sea Él ayudándonos. Que sea Él purificándonos día con día. Que sea Él ayudándonos a poder caminar en este camino de pruebas. Va a haber dolor. Va a haber veces que uno hasta no quiere. Pero si nosotros estamos agarrados de la mano del Señor, Él no nos va a soltar. Si nosotros vemos al lado, podemos caer. Si nosotros vemos al otro lado, podemos caer también. Pero por eso nosotros tenemos que tener nuestra mirada fija en el blanco y perfecto que es Cristo. En el que dio su vida en la cruz del Calvario. Al que sufrió, al que nosotros somos muertos, al que nosotros somos sanos por sus llagas. Al que hizo ese sacrificio en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día. Y está sentado a la diestra del Padre. Y nos dice, hijo mío, ven aquí. Nos dice, ven a mí. Si nosotros le hemos pecado, si nosotros le hemos fallado, Él nos dice, ven a mí. Y yo perdono tus pecados. Por eso nosotros tenemos que estar bien ante el Señor.